pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? Que te patrona. ¿Sí? Ah, madre mía, está tan fuerte. Bien, hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí, es que yo noto una resonancia que me estoy como oyéndome dos veces a mí mismo y entonces, bueno, pues si se oye bien entre los asistentes, estupendo. Bueno, pues vamos a empezar la presentación del libro de Eduardo Abad, A Contracorriente, ¿no? Una monografía, un libro sobre el comunismo ortodoxo o la corriente que él califica de comunista ortodoxa en España entre el año 68 y el año 89, que es de lo que trata este libro, ¿no? Yo vi nacer y crecer al libro, bueno, y a la tesis doctoral de Eduardo, que fue la que sirvió de base al posterior libro, y por lo tanto pues estoy muy contento de que hoy se presente y de hacer de telonero muy breve, juro que muy breve, para que luego Eduardo cuente de manera un poco más detallada, en la medida de lo posible, cuál es el planteamiento, cuáles son los, no sé, los esquemas, los ejes o las conclusiones de su trabajo, ¿no? Yo simplemente quería señalar tres cosas o subrayar tres aspectos, ¿no? El primero de ellos es que en el centenario del comunismo español, que se ha celebrado estos años atrás, podía haber sido el año 20, podía haber sido el año 21, que es cuando se incidió más en el tema, pero digamos en torno a estos años han ido publicándose muchas obras, muchos trabajos, muchos libros acerca de la historia del Partido Comunista de España, pero también de otras organizaciones y otros sectores del movimiento comunista español, que es más amplio que lo que se comprende en las propias siglas del Partido Comunista de España, ¿no? Se han publicado dos biografías de Dolores Ibárruri, por ejemplo. Han salido a la luz también algunas obras de carácter general, como la de José Luis Martín Ramos, un breve manualillo, por así decirlo, de 300 o 400 páginas, verdaderamente muy bien hecho, muy bien escrito. Hemos publicado, digo hemos porque tanto Eduardo como yo colaboramos en esos dos libros, dos gruesos volúmenes, por lo menos el segundo grueso, sobre la historia del comunismo español desde los orígenes hasta la actualidad, patrocinado fundamentalmente por la FIM, por la Fundación de Investigaciones Marxistas. Hay también otro libro muy reciente que se titula El Torbellino Rojo, que yo recomiendo especialmente, de Fernando Hernández. Y no voy a decir finalmente, porque hay más títulos. Está también otro que se titula Aquí no hemos venido a estudiar, ¿no? Que es una frase que Enric Juliana, el autor de un libro medio novelado sobre la historia, sobre algunos episodios de la historia del comunismo español, centran en la cárcel de Burgos, ¿no? Donde los presos, entre otras cosas, estudiaban, militaban, pero estudiaban, o estudiaban para militar, ¿no? Y una de esas contribuciones es el libro de la monografía de Eduardo Abad, ¿no? Yo creo que es una monografía que cubre un aspecto interesante o importante de esa historia múltiple, variada y diversa. Yo creo que es una de las cosas que se aprecian cuando se estudia la historia del comunismo español, seguramente como cualquier otro movimiento, pero probablemente incluso en mayor medida que algunos de ellos, es la diversidad, es la variedad, ¿no? Entonces, creo que la monografía de Eduardo es una de las más interesantes que han salido en este periodo de celebración del centenario. La segunda idea o la segunda cuestión en torno a la presentación de este libro que quería comentar es que a mí me parece, voy a ver si me explico de una manera suficientemente clara, ¿no? Me parece un libro sobre todo bien construido, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque para construir un libro de historia, los libros de historia no se relatan simplemente, se construyen, ¿no? Pues necesitas tener un tema bien acotado, caracterizarlo, aplicarle el bisturí, por así decirlo, teórico y metodológico,
utilizar una serie de conceptos, de ideas que sirvan para entender lo que sucedió en esa trayectoria histórica que se está analizando y finalmente relatarlo, contarlo o exponerlo en conjunto, ¿no? Y creo que Eduardo lo hace con bastante maestría, con bastante buen oficio, ¿no? Yo creo que lo de historiador, si de alguna manera se puede calificar, es de artesanía o de estilo o de oficio, ¿no? Y Eduardo me parece que con este libro muestra muy bien cómo se ha ido configurando y cuál ha sido su desarrollo y su desenlace prácticamente final, esa corriente ortodoxa o esa tendencia ortodoxa, como él la denomina, del comunismo español. Lo hace además con una serie de metáforas afortunadas, lo de las 3 olas, yo creo que le funciona muy bien, ¿no? En términos no solo de marketing para el libro, sino también de articulación de los diferentes momentos y situaciones a partir de las cuales se van produciendo disidencias en el Partido Comunista de España y van surgiendo las organizaciones que configuran esas 3 olas sucesivas, pero no aisladas unas de otras, del sector, llamémosle, ortodoxo del comunismo español. Y la tercera característica, y ya termino para darle el paso a Eduardo para que os cuente un poco, para que les cuente el contenido o las cuestiones que le parezcan pertinentes del libro, es que Eduardo utiliza, como no podía ser de otra manera, pues los instrumentos, los conceptos y los métodos más novedosos de la historia política renovada o de la historia sociocultural o la historia política con elementos o con injertos socioculturales, ¿no? Conceptos, nociones como los de cultura política, memoria, etcétera. Yo creo que los utiliza muy sabiamente. Él habla también de la historia desde abajo, es decir, para captar las experiencias de quienes militaron, de quienes participaron en estos procesos. Yo creo que la buena historia no es nunca ni historia desde arriba ni desde abajo. Es las dos cosas a la vez, ¿no? Y en definitiva, creo que este libro también hace historia desde arriba y hace historia desde abajo. Es decir, intenta recuperar pues las razones, los motivos, las pasiones, los sentimientos y las actitudes de quienes militaron en estas organizaciones, pero también intenta comprenderlos desde fuera, que es lo que tiene que hacer un buen historiador, no solamente por lo que ellos pensaban de sí mismos. Como decía Marx, no se puede juzgar a una época ni a los individuos por lo que piensan de sí mismos, ¿no? Es decir, y la labor del historiador es también el escrutinio crítico sobre esas pasiones, esas actitudes, esos comportamientos que configuran las experiencias de las personas, pero no ignorándolas en ningún caso, y creo que eso lo hace bastante bien Eduardo. Dicho esto, como no tenemos mucho tiempo para la presentación, como suele suceder, esto tiene que ir un poquito acelerado, pues yo ya le voy a dar la palabra a Eduardo, no sin recomendar a los asistentes, bueno, pues que si pueden y les apetece, que compren el libro y, sobre todo, si pueden y les apetece, que lo lean, ¿no? Si los compra un amigo y lo leen, también vale, ¿no? Pero, en definitiva, creo que el trabajo merece verdaderamente la pena. Bueno, pues yo, primero de todo, agradecer a Paco por sus cálidas palabras, que además yo creo que son una buena síntesis de lo que plasman un prólogo que yo pienso que casi es de lo mejorcito que tiene el propio libro, ¿no? Esa síntesis también de pues nuestra experiencia también trabajando juntos y cómo un historiador consolidado también ve cómo los que empezamos vamos poco a poco pues sorteando los problemas a los que nos vamos encontrando y sobre todo también madurando nuestras perspectivas metodológicas y teóricas como historiadores y historiadoras, ¿no? Primero de todo, también me gustaría plantear que esta presentación aquí, para mí, yo creo que tiene un simbolismo un poco especial. Yo nací en 1987, que es un poco el año en el que se crea la Semana Negra, si no me equivoco, y como buen playo, yo soy de aquí, pues siempre recuerdo, ¿no?, la Semana Negra como esa cita ineludible en que primero en mi infancia iba con mi familia y luego ya de adolescente venía con mis amigos. Y recuerdo especialmente porque yo sí que tengo un recuerdo grabado, que fue la primera vez que compré un libro, digamos, de marxismo, que fue una edición un poco rara del Manifiesto Comunista por el 150 aniversario, que había editado una especie de, digamos, evolución de lo que había sido luego el PCML, ¿no? Y también un libro del Che Guevara, que era Guerra de Guerrillas, que luego releería a lo largo de toda mi adolescencia, que, digamos, de alguna manera sí que tiene un poco de simbolismo en mi formación, pues como historiador, pero también como persona con inquietudes, ¿no?
En este sentido estoy muy contento de estar hoy aquí y me gustaría agradecer también a Ángel de la Calle por sus gestiones, porque esta presentación ha sido, digamos, un poco movida, probablemente igual que muchas otras de las que tienen lugar aquí, ¿no? Pero que, bueno, que sí que tiene una especie de intrahistoria. La presentación que voy a hacer hoy, por motivos fundamentalmente de tiempo, va a tener que ser un poco acotada, ¿no? Porque de lo que se trata es de dejar unos 5 minutos al final para si alguien tiene algún tipo de pregunta, de comentario breve, eso sí, ¿no? Al respecto del libro. Y a mí me gustaría, comenzando, no tanto haciendo un spoiler de lo que en sí trata el libro, que también haremos, digamos, un breve desarrollo de las distintas olas que ya comentó Paco, en las cuales se estructuró el fenómeno, sino también contando un poco, digamos, el making of, ¿no? La intrahistoria, aquello que decían los historiadores de la escuela francesa, que era, digamos, la egohistoria, ¿no? Cómo es el proceso también de construcción de esta investigación, los retos a los cuales me tuve que enfrentar en las distintas etapas y cómo, bien o mal, pues fui superando las adversidades a las cuales me fui enfrentando. Por lo tanto, me gustaría estructurar la presentación, digamos, en dos partes, ¿no? Una primera que tiene que ver con el planteamiento del trabajo que aquí presentamos, del libro A Contracorriente, ¿no? Que se puede estructurar fundamentalmente pues, en varias partes. La primera tiene que ver pues, con la motivación, aquellos, digamos, intereses que me motivaron inicialmente a comenzar con esta investigación, pero también los objetivos que pretendía cumplir con la monografía. En este sentido, ver un poco qué aportaba al campo de estudio, que como ya planteó Paco, a día de hoy cuenta con varias monografías más y sí que se ha avanzado desde que yo comencé en 2014 bastante. Y luego también una segunda parte en la que ya hablará fundamentalmente de la problematización de la temática, del fenómeno que aquí se investiga, ¿no? ¿Por qué hablo de la disidencia ortodoxa? ¿Qué es esto del comunismo ortodoxo, ¿no? ¿Qué papel juega en ese sentido la identidad, la autopercepción en un contexto de crisis como son los años 70 y 80 en cuanto fundamentalmente la identidad de la propia clase trabajadora, pero sobre todo también de los y las comunistas en este país? El fenómeno, o sea, digamos, la categorización de las olas como digamos, vehículo para explicar las distintas etapas y luego, digamos, unas pequeñas pinceladas, eso sí, de las características de cada ola. Si antes explicaba que para mí hay una motivación personal en presentar hoy aquí, en este espacio, este libro, también, digamos, la temática viene de una motivación también personal y propia, ¿no? Yo tengo que decir también que como exmilitante de las juventudes del PCP yo siempre sentí pues, una gran cercanía por aquellos y aquellas veteranos con las que muchas veces también salíamos a pegar carteles, ¿no? Normalmente al atardecer, a veces de madrugada, que literalmente los más jóvenes siempre nos asombrábamos que les daba igual pegar la fachada de un banco que pasar el coche de la policía local, porque es verdad que tenían un temple que no teníamos los que más jóvenes íbamos un poco, hablando mal y pronto, con ellos de corbata, ¿no? En este sentido, en ese contexto, siempre surgían historias, te contaban, entre comillas, batallitas, ¿no? Que a todos nos sorprendían mucho de cómo se había fundado el PCP, pero también de historias anteriores, de la crisis de Perlora, del papel de Lister, de Eduardo García, una serie de acontecimientos que a mí siempre pues, me provocaron mucho interés y que una vez que fui, digamos, familiarizándome con la historia, me fui dando cuenta que no había nadie recogido y que cuando de alguna manera sí que se hablaba, se hacía fundamentalmente de forma muy esquemática y mal. En este sentido, también tengo que decir que se produce una serie de acercamientos propios, también en paralelo a mi formación como historiador, ¿no? Digamos que en el grado en Historia, a nivel reglado, hay una asignatura final de la carrera, que es, digamos, el trabajo fin de grado, que pretende servir para realizar un ensayo final, donde bueno, pues se haga normalmente pues, una síntesis que suele ser más bien bibliográfica, de estado de la cuestión, pero que en mi caso, por esas inquietudes que yo tenía y bajo la supervisión de Paco, pude hacer una pequeña cata en un fenómeno, también con una cronología muy acotada, pero que veíamos que podía tener
amplias posibilidades. En este sentido, luego, digamos, al año siguiente, cuando ya uno hace el máster, provee, digamos, a hacer una investigación más en profundidad sobre este fenómeno, en el caso de Asturias, donde había habido también una crisis importante en el comunismo español, o sea, el del comunismo asturiano, evidentemente, donde también había habido una serie de movimientos que no habían sido explicados o no en profundidad, aunque es verdad que el artículo de Tino Brugos hablaba junto con otras organizaciones. Y finalmente, digamos, lo que en este caso es este libro, que es la tesis doctoral, o al menos una parte. Y digo una parte porque la tesis tenía, digamos, dos partes fundamentalmente diferenciadas. Una, digamos, tenía un carácter mucho más transversal, donde profundizaban distintos elementos de carácter social y cultural, pues la memoria, la cultura política, pero, digamos, más en profundidad. Y la otra, donde iba analizando las distintas etapas que yo llamaba olas. En un intento también de síntesis de lo que había sido una tesis de más de 700 páginas, impublicable en palabras de la propia editorial, ¿no? Pues de lo que traté era de hacer, digamos, de una manera amena, son 500 y pico hojas, pero yo creo que es ameno, pues un reflejo de lo que había sido la tesis doctoral, pero también mejorando y puliendo aquellas cuestiones que pensaba que eran las que eran fundamentalmente más importantes, ¿no? Y aquellas que tenían que ver, pues, con su imaginario cultural, con su forma de vivir esa militancia, también con sus propias emociones y con la contextualización en un momento de cambio para la clase obrera en general y para el marco socioeconómico español, como es fundamentalmente, pues, digamos, el tardofranquismo, la transición y los años 80. En este sentido, yo creo que además Paco ya lo ha enunciado, los objetivos estaban claros, ¿no? Por una parte, yo creía que era necesario rescatar también la voz de aquellas personas que habían militado durante los años 70 y 80, pero por, digamos, el resultado final de su proyecto político, que pues, no fue exitoso en términos generales, habían sido fundamentalmente ignoradas o se había, digamos, construido una imagen muy esquematizada, muy peyorativa, ¿no?, en torno a lo que era el prosoviético, ¿no?, como una especie de figura de la que ya hablaré, pero que era fundamentalmente, pues eso, negativa. En este sentido también no solo quería hacer, digamos, una microhistoria de una corriente, sino, digamos, lo que quería era contribuir a la construcción de una historia global, de una historia general del comunismo español, que sin esta parte estaría incompleta. Creo que fundamentalmente no se trata de hacer solo pequeñas historias de pequeñas corrientes, sino de interconectar los distintos fenómenos que tuvieron lugar en este movimiento durante esta etapa, ¿no? Claro, ¿cuáles son las principales aportaciones que yo creo que con esta monografía se han ido cumpliendo? Bueno, pues yo creo que aunque está mal que yo lo diga, es la primera vez que alguien le dedica unas páginas a profundizar, también a reflexionar sobre esta corriente, y aunque solo sea porque es la primera vez que se escribe, yo creo que eso ya es motivo de éxito, entre comillas. Luego también porque juego un poco con un eje sincrónico y diacrónico, no simplemente son etapas estancos, sino que se van interrelacionando entre sí, y luego también por lo que planteaba Paco, de que se juega con una perspectiva social y cultural que trata de profundizar en cuestiones que normalmente, pues esa historia política antigua, pues solo pasaba por encima. En cuanto a la metodología, tampoco tengo tiempo para explayarme mucho, pero sí que he intentado también reflexionar, no simplemente hacer una historia lineal, sino también replantearme muchas de las cuestiones, de las categorías que se habían construido hasta ahora, y también el papel de la historiografía para caracterizar, para nombrar a distintas corrientes que han sido estigmatizadas a lo largo de la historia. El caso es que para un historiador o una historiadora uno de los principales retos ya de inicio es el problema de las fuentes, ¿no? No existía un archivo de esta corriente que pudiera simplemente ir a consultar. Es verdad que en el archivo histórico del Partido Comunista de España existen algunos fondos que tienen que ver, pero me gustaría agradecer desde aquí, y además entendiendo que hay muchas personas que están presentes también en el público, a todos aquellos exmilitantes que me abrieron, digamos, sus experiencias vitales, que me prestaron sus fondos,
que se prestaron también a ser entrevistados, porque sin ellos y sin ellas habría sido imposible completar este libro. Y luego ya, de forma breve, porque estamos ya en -10, intentaré dar algunas pinceladas sobre cuál es, digamos, esa categorización que yo construyo, por qué hablo de ortodoxia, por qué no simplemente pues, utilizo el concepto que pues, sus enemigos, pero también, digamos, el periodismo utilizó, ¿no? Que fue la categoría de prosovietismo, los prosoviéticos. Bueno, fundamentalmente yo me di cuenta a lo largo de la realización de entrevistas, pero también de vaciado de otras fuentes de carácter archivístico, que era un concepto que como poco era conflictivo. Había gente que sí que lo, digamos, reinterpretaba, aunque entendían que se lanzaba, digamos, de forma acusatoria y decía, sí, sí, dicen que somos prosoviéticos, claro que sí. Pero, sin embargo, había mucha gente que le parecía pues, muy conflictivo, que le parecía un insulto y que decían que ellos eran comunistas y punto, ¿no? Partiendo de esta realidad compleja y poliédrica, traté de ver, digamos, cuál era el leitmotiv que unía a distintas organizaciones y personas con muchas diferencias entre sí, ¿no? Y eso era la necesidad de reivindicar la identidad comunista en un contexto que, pues, por el avance del eurocomunismo o por el avance de otro tipo de dinámicas, ellos entendían que se estaba, digamos, dinamitando, que se estaba disgregando la forma de entender, digamos, la identidad comunista de los y las españolas, ¿no? Que tenía que ver con esa memoria de la guerra civil, de la resistencia antifranquista, pero también de otros elementos como la cultura de herencia republicana, la reivindicación del movimiento comunista internacional encabezado por la Unión Soviética, o otros elementos que tienen que ver pues, con una concepción, por ejemplo, de un sindicalismo de resistencia mucho más combativo y, en términos generales, también de una visión, aunque flexible de forma táctica, estratégicamente, digamos, ortodoxa, y entendiendo la ortodoxia no como algo negativo. Ya sé que vivimos en una sociedad en la que, digamos, la diversidad o la heterodoxia son siempre sinónimos de algo positivo y la ortodoxia es sinónimo de algo monolítico y, digamos, feo, ¿no? Pero en este contexto no es necesariamente así, porque es un movimiento, digamos, de resistencia casi instintivo, en el sentido que se está perdiendo por lo que murieron y lucharon tantos hombres y mujeres, ¿no? A lo largo de una dictadura de 40 años. En este sentido también fue muy importante pues, el papel, por ejemplo, de los liderazgos carismáticos, personas que son expulsadas o son reprimidas de alguna forma por los distintos organismos y que por solidaridad, aunque quizás no hubiera tampoco una concepción política general, esas personas también dan el paso a la disidencia, muchas veces de forma interna, pero una vez que son expulsadas por el aparato, de forma externa, construyendo una serie pues, de proyectos políticos que tienden, no sin complicaciones, a la unificación. Por último, y ya sí que querría dejar unos 5 minutos, aunque no he podido hablar de la cuestión de lo que luego quería comentar, explicaré un poco por qué hablo de olas y no simplemente de etapas. Uno de los problemas también con los que me encontré cuando me puse a hacer la investigación era que las distintas organizaciones, aunque tendían a la unificación, estaban siempre enfrentadas entre sí, enfrentadas de forma dialéctica y a veces no de forma dialéctica solo. Eso está en el libro. Y sobre todo que, digamos, las distintas etapas se interrelacionaban de tal manera que había militantes que comenzaban en una organización, pasaban a otra, había organizaciones que confluían en el tiempo, otras que no, y yo creo que el fenómeno, digamos, la conceptualización de la ola ha funcionado muy bien para explicar otros movimientos sociales, como por ejemplo el feminismo o el movimiento obrero, para cuestiones relacionadas con movimientos huelguísticos, y también funciona bastante bien para este fenómeno, sobre todo entendiéndolo como un proceso con distintas etapas que relacionan entre sí, igual que una ola, nutren las anteriores, pero algo también acaba saliendo fuera, etcétera, etcétera, ¿no? En este sentido es interesante la idea también de solapamiento. Y quedando 5 minutos, me avisan desde organización, si queréis lo dejamos aquí y abrimos un breve turno de preguntas o de comentarios para que me podáis comentar lo que sea, y luego pues se venden libros al final y aquel que lo desee también pues puede echar algún garabatú.